7 de la mañana, 51 minutos. Sin más, vamos a nuestro siguiente tema. Iván Ceballos, cirujano general, ex jefe de cirugía del Hospital Carlos Andrade Marín, es nuestro invitado en esta mañana y lo tenemos por segunda vez porque fue muy corto el tiempo la vez anterior para tratar las distintas temáticas que tienen que ver con esta gran ley de leyes, que es el nuevo Código de Salud. Las menciones permanentes a la gratuidad del servicio, nos decía usted, ponen en duda o generan ambigüedad y generan inseguridad para la actividad privada de la salud. ¿En dónde, en qué artículos cree usted que esto se expresa? Gracias, Eduardo. Buenos días. Hay varias partes en las cuales el Código trata acerca de mecanismos de financiación del sistema, pero no establece de qué forma, por ejemplo, se sostendrá la gratuidad. La gratuidad está consagrada en la Constitución, estamos de acuerdo en tal concepto, pero hay una confusión grave entre lo que es seguridad social, por ejemplo, destinada a toda la población, versus lo que es Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y lo único claro en el proyecto de ley es que los fondos de salud del IES, es decir, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, van a ser tomados para la administración dentro de un conjunto más amplio que lo conduce a la Autoridad Sanitaria Nacional. Entonces, esa es una confusión gravísima, porque aquello que va a los fondos de salud del IES son aportes individuales de los afiliados y por lo tanto no pueden ser tomados por otra instancia, aun cuando ésta tenga pues una conducción de modelo público. De manera que esa, por ejemplo, es una situación muy grave en cuanto al financiamiento. Por otro lado, al establecer categóricamente un sistema de fijación de honorarios, por ejemplo, profesionales, tomando en cuenta que todos somos prestadores de salud, públicos y privados, todos somos prestadores de salud. El hacer una tabla de honorarios regulada estrictamente por el Estado, casi sin ninguna participación de los representantes del sector público, afecta a la economía de los médicos. Y hay que tomar en cuenta que en este país el 78% de los médicos trabajan en el sector privado. Solamente el restante porcentaje corresponde al sector público con una carga. Pero parecería que una idea de esta índole persigue poner freno al abuso, es decir, a la explotación de la necesidad del paciente. Hay pacientes que pueden llegar donde un médico y el médico les presenta una factura elevadísima y el paciente está absolutamente indefenso frente a ello. ¿Qué hacer para que no ocurra lo contrario? A ver, indudablemente la necesidad de una regulación está a la vista. Es posible que existan casos de abuso, no lo vamos a negar, ¿no? Pero lo que busca el sistema es regular progresivamente a la baja aquello que merece un profesional como un honorario justo. Desde luego, si es que hay un abuso, pues tiene que ser frenado. Pero no hay que olvidar que hoy por hoy, en las instituciones privadas, al menos en todas las áreas, existe una tabla determinada que establece valores de los cuales el médico no puede pasarse. Eso es un compromiso que se mantiene con la institución en la que uno labora, ¿no? Pero si ya existe una tabla al respecto, ¿por qué oponerse a esta idea? Porque la tabla del Ministerio de Salud Pública es muy inferior a aquello que establece la tabla de los hospitales privados, por ejemplo. Y voy a dar un ejemplo muy breve. Mientras un médico intensivista pediatra, por la atención de un paciente en cuidados intensivos, de acuerdo con la tabla privada, gana $87 diarios, el ministerio paga 17. Entonces es una desventaja enorme que lo único que va a hacer es pauperizar, deteriorar la calidad de vida del médico del sector privado. Hay otros temas que tienen que ver con este Código de la Salud y que son temas muy polémicos que han venido siendo discutidos públicamente. El uno es el uso del cannabis, el uso de la marihuana, el uso terapéutico de la marihuana. Y lo otro, lo que tiene que ver con la eutanasia. Yo quiero pedirle su criterio sobre ambos temas. Bueno, en el tema de cannabis, personalmente, y creo que muchos de los médicos así lo consideramos, es un avance. Porque es una situación que no debe ser mirada desde el moralismo
ni debe ser entendida como una aprobación para el consumo social lúdico de la marihuana, de ninguna manera. El código categóricamente establece que se trata de sus usos medicinales y en la actualidad hay un montón de evidencia que va demostrando que es un producto necesario para determinadas circunstancias. Hay que decir, perdón, para información de nuestras audiencias, que no se trata de autorizar, digamos, que la gente fume marihuana, no, se trata de usar la marihuana como componente para la elaboración de determinados medicamentos, por ejemplo, aceites esenciales y otras formas de consumo. Efectivamente, de la marihuana lo que se obtiene son esencialmente los cannabinoles, que son sus productos activos, y que es importante que la ciudadanía conozca que los cannabinoles no solamente están en la marihuana. El organismo humano produce cannabinoles endógenamente, nuestro organismo es capaz de producirlos. Y el hecho es que mucho se ha mencionado el riesgo de que el consumo se expanda, la posibilidad de que esto afecte a la concepción moral de un sector de la sociedad, respetable por supuesto, pero controvertido. Pero no es así. Indudablemente, cuando estamos hablando, por ejemplo, de un paciente con un cáncer terminal, que está afectado por un dolor intratable por otros medios, ¿cuál es el problema de que esta persona consuma un cannabinol y tenga alivio en los meses de vida que le quedan, frente a plantearse la posibilidad de que sea un adicto? Pues obviamente creo yo que es un disparate. Sí, no existe argumento y yo capaz notaría una cosa más, Eduardo, que aquí es muy importante. Sí. Si ese fuera el tema, si el prohibir el uso de este tipo de medicamentos fuera el problema, deberíamos haber prohibido hace tiempos la morfina, que es tan adictiva como cualquier otro fármaco psicotrópico. Y que se utiliza precisamente en casos de enfermedades terminales. Precisamente. ¿No? El tema de eutanasia. El tema de eutanasia o muerte asistida. Debe ampliarse el debate social, como se ha hecho en otras partes del mundo, acerca de dos aspectos que son diferentes. La eutanasia por una parte y el suicidio asistido. La eutanasia médicamente es un aspecto que raya muy por debajo de la ética profesional, el provocar la muerte como tal. Y en muchos países la discusión gira alrededor de eso. El médico no está para provocar la muerte, el médico está para acompañar en la muerte a los pacientes. En el bien morir. Exactamente, el concepto del bien morir, es decir, darle el alivio, darle el consuelo, la cercanía para que esa persona se sienta acompañada en un paso final y tan trascendente como es la muerte. De manera que la eutanasia como tal no es el punto en controversia, más bien lo que se ha dado es en considerar que el testamento vital es una condición que... ¿Qué dice el código al respecto? Al respecto, el código establece que las voluntades anticipadas deben ser respetadas porque es un derecho del paciente a así manifestarlas. Y en eso estamos plenamente de acuerdo. Y como dijimos la vez anterior, lo único que, a mi juicio, debe aclararse es que queda prohibida la eutanasia activa, de manera que no haya el sesgo legal con el cual cualquier abogado podría simplemente recurrir al hecho de que si el médico aceptó las voluntades anticipadas, ha cometido un acto de eutanasia pasiva. ¿Pero en qué medida se pueden resistir los actores de la salud? Diga usted, la familia del fallecido puede impugnar la decisión del paciente. El código establece que cuando el paciente manifiesta sus voluntades anticipadas, estas tienen ciertos requisitos, entre otros el estar en uso pleno de sus facultades mentales. Segundo, esa concesión, estas voluntades anticipadas pueden ser revocadas por el paciente en el momento que él desee. Y tercero, solo son efectivas cuando el paciente ha perdido totalmente su capacidad para expresar una voluntad. De manera que es muy claro el tema de voluntades anticipadas. Nuestro invitado esta mañana, el doctor Iván Ceballos, cirujano general, acerca de este tema clave, fundamental para la vida de la sociedad ecuatoriana, el nuevo Código Orgánico de la Salud. Seguiremos tratando el tema en posteriores entregas. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a Primera Impresión. Cuando son las 8 de la mañana, con un minuto
recordamos a ustedes la lectura de Diario El Telégrafo. En esta jornada, Diario El Telégrafo nos dice: el reemplazo de Carlos Ochoa auditará su gestión, y se refiere al anuncio del presidente Moreno de una terna para que el Consejo Transitorio elija al futuro titular de la Supercom, que revisará lo actuado por su antecesor. Y una importante noticia también incluye El Telégrafo acerca de la reunión cumbre trascendental entre Donald Trump y el presidente de Corea del Norte. Una cita que se cumplió en Singapur con el signo de la desnuclearización. Y por último, los transportistas en la ciudad de Quito amenazan con apoyar la revocatoria del alcalde de Quito. El gremio realizó ayer una marcha que tuvo una reunión que concluyó en una reunión en el municipio de Quito que, según sus declaraciones, no los dejó satisfechos. 8 de la mañana, 2 minutos, como siempre, gracias por su sintonía. Mañana 6:55 de la mañana es la cita en Primera Impresión. Tengan ustedes muy buen día.